Y ahora iniciamos con el tema de los temperamentos. ¿Cómo es que tienen un significado muy importante en el desarrollo del ser humano? Hemos visto que su fundamento fisiológico está en el cuerpo llamado etérico, que como sabemos también se le llama el cuerpo vital. Es cuando nace este vehículo, que es en el segundo septenio, que va a hacerse evidente en todo niño cuál es el temperamento que él trae en su alma. Porque el temperamento es la forma como un ser humano reacciona ante determinadas circunstancias. Y esto no es algo que nos sea dado por la herencia. Esto es algo que cada quien trae consigo por la forma en que ha vivido. Y recordemos que cuando hemos llegado aquí nuevamente a la tierra, pues ya traemos una historia. Y esta se refleja precisamente en el temperamento. Así que descubrimos cómo a partir de esa edad, a partir de los 7 años, que se individualiza el cuerpo vital en un niño, pues se hace más evidente que predomina uno de los 4 elementos en su persona. Hemos visto que hay el elemento tierra, el agua, el aire y el fuego. De manera que estamos hablando de ese cuaternario que se relaciona con los 4 miembros constitutivos del ser humano. La tierra se relaciona con el cuerpo físico, el agua con el cuerpo vital, el aire con el cuerpo astral, que también se le llama el cuerpo anímico o el alma, y el fuego se corresponde con el yo, que se expresa, claro, a través de la mente. Estos son los 4 elementos que forman el cuaternario clásico y es importante entender de dónde viene esto. Y en todas las culturas, las mitologías, desde la más remota antigüedad, los seres humanos han percibido que en el origen de todo lo que se manifiesta ante nuestros sentidos, que es el universo, en el origen está la unidad, el uno, tomando en cuenta esto no desde el punto de vista cuantitativo, sino desde el punto de vista cualitativo. El universo es uno solo, el cosmos, o si le quieren llamar el macrocosmos, el todo, es una unidad. De manera que cuando comienza a manifestarse, entonces aparece la dualidad, comienza a diferenciarse. Eso que es el todo y que se le ha denominado el caos, cuando comienza a manifestarse se le llama el cosmos, se ordena, como cuando tenemos la imagen de el huevo. El huevo es una imagen que nos ayuda a entender esto porque incluso tiene la forma elipsoide, esta forma ovoide, que es una expresión del cosmos. De manera que tenemos dentro pues una sustancia que no está diferenciada, es una unidad. Si el huevo es de gallina, pues sabemos que cuando se le dé el tiempo de la incubación, pues va a surgir un organismo vivo que tiene
órganos, que tiene sistemas, que tiene cabeza, sangre, patitas, etcétera. O sea, esa sustancia que cuando la tenemos como el huevo, en sí la yema y la clara, es una sustancia indiferenciada en estado de caos que contiene todo esto que va a aparecer cuando salga del cascarón ese nuevo organismo. Y entonces, cuando ya vemos eso, se ha diferenciado la sustancia. Es allí donde entendemos, pues, que esta unidad es así indiferenciada. Y ya de alguna manera comenzó su manifestación en una polaridad dentro del huevo. Es un huevo, pero dentro hay una dualidad. Y en la dualidad vemos la yema y la clara. Incluso en nuestra cultura cristiana, pues en la Biblia vemos en el Génesis descrito desde el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Ya empieza a haber una diferenciación. Lo de abajo, que es la materia, y lo de arriba, que es lo invisible, el espíritu. Entonces aparece esto que es la polaridad, la dualidad, y que es la base de todo desarrollo. Igualmente cuando tenemos el proceso de la fecundación en el ser humano, aparece primeramente pues una célula que es la llamada cigoto, y de ahí va a surgir un ser humano. Se va a comenzar a diferenciar, pero en la primera etapa del proceso se divide en dos. Y de ahí continúa, dividiéndose, multiplicándose, desarrollándose. Pero en el principio es esta expresión dual, donde los dos aspectos que parecen contrarios son complementarios en realidad. Claro, en dirección contraria. Como cuando tenemos a dos bueyes que están empujando el sistema de un pozo para extraer el agua, que pueden ser mulas u otro animal, ¿no? Pero ustedes ven que los dos caminan en realidad en la misma dirección. Pero visto desde una perspectiva desde arriba, uno camina hacia abajo y otro camina hacia arriba. Pudiéramos decir, uno camina hacia la derecha, otro hacia la izquierda. Esto es como cuando caminamos con el cuerpo también. Mientras uno de los pies, de las piernas, se desplaza hacia adelante, pues el otro queda relativamente atrás. Entonces, al alternarse, permiten este aspecto dinámico de su existencia, que es para el movimiento. Entonces, la dualización, la polarización comienza aquí y es la base del cuaternario. Cuando hablamos de los temperamentos, podemos decir de manera muy general que aunque son 4 los elementos, que podríamos también decir el temperamento tierra, el temperamento agua, aire, fuego, etc. Esto en la práctica los tenemos todos los seres humanos, pero se observa que predominan por lo general 2 elementos en cada uno de los seres humanos. De esos 2 puede ser que uno todavía tenga mayor predominio, y es donde aparece esta cualidad temperamental, donde se le describe como uno de los elementos. Y entonces si tenemos 2 que predominan, pues quedan 2. Son en realidad 2 y 2, es una polaridad. Y si hablamos de los elementos que hacen que un ser humano tenga más la tendencia a la introversión, a ser introvertido, a replegarse en sí mismo, esto se debe al predominio de tierra y de agua, que por cierto en alquimia se les representa como triángulos con la punta hacia abajo. La tierra es un triángulo hacia abajo con una raya en medio. Y el agua es simplemente un triángulo con la punta hacia abajo. El elemento aire y fuego son triángulos que tienen la punta hacia arriba.
El fuego tiene la punta hacia arriba como polaridad del agua. Y el aire igualmente es un triángulo con la punta hacia arriba, pero una raya en medio. De manera que los temperamentos introvertidos pues tienen relación con la tierra y con el agua. Y los temperamentos que llevan a ser más extrovertidos, que hace que el alma, el ser humano, se interese mucho más por el medio que le rodea. Y esto le llamamos extroversión, va hacia afuera. Y esto es influido por los elementos aire y fuego. Entonces podríamos decir de entrada que los temperamentos introvertidos pues serían el melancólico, que tiene que ver con la tierra, y el flemático, que es el agua. Y los dos temperamentos extrovertidos pues serían el sanguíneo, que se relaciona con el aire, y el colérico, que se corresponde con el fuego. Entonces, esto nos ayuda para no caer en una categorización, ¿no? Cuando vemos a un ser humano y lo experimentamos en una situación especial, en una circunstancia. En ese momento, entonces tenemos una impresión que pudiera ser más relacionada con una actitud de introspección, introversión. Entonces, podríamos caer en el error de calificarlo como melancólico o como flemático. Y en otro momento pudiéramos percibirlo, pues, teniendo mucha acción hacia el exterior. Y entonces, decimos, pues, es extrovertido y debe de ser o sanguíneo o colérico. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque no es tan fácil que podemos calificar a un ser humano en una circunstancia, en una situación. Necesitamos conocerlo, porque se adapta uno de alguna manera cuando está en el trabajo, pues a las circunstancias, y cuando está en casa, pues son otras, con las personas que son familiares. Entonces puede aparecer otro aspecto de su temperamento. Así puede ser en la intimidad y así puede ser cuando se encuentra ante un público o una otra actividad especial. Es por ello que de entrada nos puede ayudar a percibir si la actitud que presenta un ser humano es más bien de introversión, donde pudiera ser influido por tierra y agua, o bien estamos viendo una actitud de extroversión. No con ello estamos calificando a un ser humano ya en su temperamento, pero estamos percibiendo que hay una tendencia en ese momento. Y si recordamos que la introversión pues lleva dos posibilidades, esto nos ayuda para que luego seguir observando y en otra situación darnos cuenta si es más tierra o más agua de esa introversión. Y también el que tiene la actitud extrovertida, en otra circunstancia hay que observarlo y darnos cuenta si tiene que ver más con el fuego o con el aire. Y para ello, pues, necesitamos estudiar la base, incluso fisiológica, el origen de esto, que se pierde en la noche de los tiempos, donde los seres humanos le daban los nombres a las cosas y a todo, porque percibían imaginativamente el mundo. Así es el pensamiento en la infancia, es imaginativo. De ahí nace la mitología y los cuentos. De manera que se percibió en el temperamento que se relaciona con los fluidos del ser humano. Y los fluidos en el ser humano tienen que ver, pues, con la vida, que el agua es la base de la vida. Y se dieron cuenta que el órgano principal en esto, aunque en la antigüedad no eran anatomistas, o sea, no hacían necropsias, autopsias, no abrían los cadáveres para verlo, ellos percibían que había un órgano dentro que se correspondía con esta función que se relaciona con el cuerpo vital, que es el centro, el fundamento de los temperamentos. De manera que allí, en el hígado, pues
prácticamente se forman estos 4 fluidos. El de la tierra se le llama la melancólera. Es un líquido oscuro. De hecho, le llamaron bilis oscura. Mela es negro, mélanos en griego. Y colé viene de bilis. Entonces, la melancólera, pues es bilis oscurecida o negra. Y de allí, pues, el nombre melancólico. Pero viene de la melancólera como líquido fisiológico. El del agua se le llamó flema, porque se dieron cuenta que ese líquido, que es el moco, estaba más relacionado con esta parte biológica, de esta parte vegetativa, que está impregnada de vida, pero no de conciencia. Como los líquidos claros, como las lágrimas, el sudor, el líquido cefalorraquídeo, que están influidos por el sistema nervioso, que es el aspecto aquí de la cabeza, ¿no? Entonces, esta parte metabólica, biológica, pues más bien genera sustancias viscosas, como el moco, que se le llama flema también, ¿no? De tal manera que el flemático viene de allí, el nombre, del nombre flema. El sanguíneo le nombraron porque tiene relación con algo de la sangre. En la sangre que nos damos cuenta que es roja, pues está el hierro dentro de la hemoglobina. Y es el hierro, el metal que es capaz de producir chispas, producir luz. De tal manera que este impulso que es así como que le da ligereza, porque la luz significa ligereza también, no tiene peso, actúa en contra de la gravedad. Esto le da a ese temperamento una característica especial relacionada con el aire, así como el de tierra, pues es melancólera, el del agua flemático, ahora el sanguíneo, con esto de la sangre que le da un color muy especial por el hierro, se enciende de luz, ¿no? Y el colérico, pues viene de cole, bilis, y esa es la llamada bilis amarilla. De manera que tenemos pues estos 4 líquidos, la bilis oscura, la flema, la sangre y la bilis amarilla. Y de ahí surgieron los nombres. Entonces esto se relaciona, claro, con 4 órganos, que veremos en detalle luego cómo se corresponden con los aspectos de nuestra constitución, que es el cuerpo físico con la tierra, el cuerpo vital con el agua, el cuerpo astral con el aire y el yo con el fuego. Y necesita estos 4 miembros de nuestra naturaleza, pues 4 órganos. Y de allí surgió que el hígado es el centro que tiene que ver con este proceso y relacionado con el agua y los fluidos. Tenemos la tierra relacionada con la melancólera y percibieron que el órgano relacionado con esto es el pulmón, continuando con el aire y el cuerpo astral, pues aquí hay una relación y correspondencia con el riñón. Y finalmente, el colérico relacionado con el fuego y el yo, este tiene que ver con el corazón, con estos llamados 4 órganos cardinales. Así que el hígado, pues es el principal, el centro que forma todos los líquidos. Y cuando predomina este órgano, pues se puede decir que hay una tendencia a la flema, porque la flema, el moco, representa esta cualidad biológica, vegetativa, en la que no se manifiesta fácilmente la conciencia psíquica, anímico-espiritual. Y cuando predomina, pues una persona está allí, un niño está allí, pero está no totalmente presente él con su conciencia. Está en un estado más ensoñador, como si estuviera ausente. No está muy participativo. Entonces es una característica que da esto de predominio de la flema, que como ya hemos dicho, tiene esta característica de moco. Que por cierto, a los niños, por esta gran vitalidad que tienen cuando son pequeños, se les dice hasta mocosos, ¿no?
chiquillos, mocoso, porque está en esta etapa vegetativa, llena de vida, pero no de conciencia. Cuando predomina el otro aspecto del hígado, que es la bilis, que es ese líquido que sirve para digerir las grasas, ya sabemos, este tiene la cualidad de generar dentro del ser humano un impulso de generar que el espíritu, que es lo que somos, nos lleve a la acción. Y eso hace que la sustancia tenga que desintegrarse o tenga que transformarse como instrumento de la vida. De manera que tiene un efecto desintegrador. Es por eso que una persona que tiene esta característica, en donde predomina la bilis, pues se le llama colérico. Y este proceso de bilis, pues se le llama bilioso cuando está en exceso. Cuando encuentra un obstáculo, una resistencia, la vence. Quiere vencer lo que se le oponga enfrente. De tal manera que no solamente desintegra su propia sustancia, sino desintegra la sustancia de los demás. Y esto puede llevar a un ataque de ira, pues a reacciones destructivas que, claro, generan una gran cantidad de calor. Y esto requiere un proceso de combustión. Se está quemando por dentro, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo se está manifestando esta polaridad ya, de lo que es a través de la flema, lo vegetativo, biológico, y a través de la bilis, la conciencia. Entonces, se le puede llamar al flemático hepático. Así se le llama a veces. Y al otro, al que actúa a través de la bilis, en extremo bilioso y colérico, pues se le llama en general así, un colérico. Cuando dentro del hígado la sangre relacionada con el proceso biliar, hemos dicho que el color de la sangre lo da el hierro. Y dentro del proceso del hígado, pues sucede que se separa el hierro de la hemoglobina. Y entonces al separarse queda libre y se hace una asimilación de hierro, queda como una chispa libre. Se le llama estado Nachendí. Entonces esto genera un impulso ascendente. Y la hemoglobina que se desintegra, pues se elimina como pigmento junto con la bilis. Entonces se genera un proceso de impulsión hacia adentro, de asimilación del hierro, y un proceso de expulsión, que se eliminan los pigmentos biliares con la bilis en el excremento, en el intestino. Y entonces esto genera en la sangre esta cualidad de ligereza, llamada del sanguíneo. De ahí se originó el nombre. Y como está dentro de la sangre, el hierro de manera libre genera esta sensación que es característica del elemento aire. Todo es ligero, todo es fácil, se le encuentra solución a todo. Entonces tiene esta cualidad. Y cuando predomina la oscuridad, o sea, cuando se genera la bilis, donde se eliminan los pigmentos, ahí puede haber una situación incluso hepática de alteración, donde se acumulan sustancias por desecho, acumulados, etc. Entonces se va oscureciendo, se hace la llamada bilis negra, que tiene que desecharse y pigmenta el excremento. Y si se absorbe, pigmenta la orina. Pero esto da una cualidad en relación con la tierra. Y de ahí nació esto de la melancólera para diferenciar el opuesto de la luz, la oscuridad, que siempre se ha relacionado en la mitología y en los cuentos. Lo de arriba, pues es el cosmos y es la luz. Y lo de abajo, pues es la tierra y esa es la oscuridad, que luego se relaciona con otros aspectos que influyen al ser humano, porque el ser humano está como un ciudadano entre el cielo y la tierra, entre la luz y la oscuridad, y eso lo influyen en su sustancia y en su actitud, que puede ser luminosa u oscura. Pero en esta característica de tierra, pues le permite actuar en la tierra, moverse en la tierra y explorar el mundo desde esta perspectiva, incluso llegando a negar todo lo demás.
y diciendo que no hay más que materia. Entonces se mete en la oscuridad de la tierra. Es el clásico melancólico que llega a ser fatalista, pesimista, características de la tierra, ¿no? Y claro, también le da la cualidad de investigar a fondo y profundidad los detalles de la materia. O sea, en cualquiera de los aspectos siempre veremos lo positivo o lo que pudiera ser negativo. Pero entonces vemos aquí cómo pues aparecen por el estudio del fundamento fisiológico de los 4 líquidos en relación con el hígado, los nombres que estamos aquí viendo. El melancólico relacionado con la tierra en correspondencia con el cuerpo físico. Se identifica mucho con el cuerpo físico y siento el agobio y el peso del cuerpo. Se siente en un extremo pues aprisionado en el cuerpo. La característica del melancólico. Tenemos al agua relacionada con la flema, el temperamento melancólico, flemático, y pues relacionado con el cuerpo vital. Entonces, un individuo con este predominio se identifica más con lo vegetativo, con el proceso biológico. Tiene muchas capacidades regenerativas y claro, lo hace acumular en su cuerpo agua fácilmente. Entonces aparece la forma más redondeada del flemático. En el caso del aire, relacionada con el cuerpo astral, con incluso el sistema nervioso. Por eso es que se le llama a este que es el sanguíneo. Recuerden que acabamos de ver la relación con la sangre, porque el hierro está allí y da ese color intenso, luminoso. Es por eso que alguna nomenclatura le llaman a este temperamento nervioso. Y se sigue usando el nombre de sanguíneo, pero para diferenciarlo del colérico, que tiene que ver con el corazón y con el fuego, y algunas nomenclaturas lo han mencionado como sanguíneo. Para evitar confusiones, seguiremos mencionando el temperamento de aire como nervioso. Pero es bueno saber de dónde viene la palabra sanguíneo. Y tiene relación con el cuerpo astral. Y finalmente el cuerpo denominado individual, o mejor dicho, el individuo en sí, que es el yo, el cuarto vehículo. El yo se relaciona con el fuego, se relaciona con la bilis, hace que una persona sienta su voluntad como lo más importante, lo que él quiere, su libertad, su propia individualidad, valga la redundancia. De manera que aquí vemos pues esta predominancia de los 4 temperamentos en relación a los 4 elementos constitutivos, los 4 elementos de la naturaleza y los 4 órganos cardinales que veremos luego en el siguiente segmento, donde la tierra es el pulmón, el agua el hígado, el aire el riñón, en donde claro, incluye todo el sistema, incluye las glándulas suprarrenales, todo el sistema renal, y finalmente pues el fuego sería el corazón.